Buenos días, jóvenes alumnos. Les saluda el profesor Idone, del curso de lenguaje. ¿Me escuchan, por Buenos días, favor? profesor. Sí se lo Buenos, escucha, buenos días. qué gusto en escucharlos. Vamos a tocar este tema sobre la escritura. ¿Están visualizando la primera diapositiva? Sí, profesor, sí. Sí, Y se ve, ¿no? La escritura. Muy bien. Ustedes saben, por sus conocimientos previos de estudios anteriores, justamente que la escritura requiere mucho cuidado porque debemos eh, tener en cuenta que está sometida a normas, reglas de la gramática normativa. O sea, para escribir una palabra debo tener en cuenta, por ejemplo, si escribo con B, con V, con C, con S, con Z, etcétera. Eso hemos hecho en clase pasada, ¿verdad? Entonces eso genera el problema de la ortografía en lengua castellana. Sin embargo, debemos tener en cuenta que de acuerdo a las normas que nos da la RAE, ¿no? Esto debemos observar, mentalizar, registrar, de tal manera que no podemos equivocarnos en escribir, por ejemplo, una palabra diferente de otra, ¿no? Bueno, mejor un poco de teoría, a ver si seguimos por acá. ¿Qué características presenta la escritura de nuestra lengua, del castellano? Del español, castellano por su origen. Eso me preguntaba un alumnito. Profesor, ¿se llama castellano o se llama español? Bueno, le decía yo las dos formas. Castellano es por su origen, dónde nació, dónde se originó. Y saben muy bien ustedes que el castellano se originó en Castilla, un pueblo, un lugar, un reino que era Castilla desde muy antes, por cierto, estamos hablando de los siglos de formación del castellano son los siglos X, los siglos XI y siglo XII. Y justamente el siglo XII aparece el castellano, con una primera obra literaria escrita en un castellano rudimentario, primitivo prácticamente, proto-castellano, le dicen algunos, ¿no? Esa obra literaria es... a ver, ustedes quiero que me digan un poquito de literatura, a ver cómo estamos. El personaje principal de esa obra es un caballero que se llama Ruy Díaz de Vivar. ¿Cómo se llama la obra? Están contestando muy bien por el micro. El personaje principal es Rodrigo Díaz de Vivar. Ruy Díaz de Vivar. Está dividido en tres episodios. ¿Recuerdan cómo sí, se sí. llama la obra? Esa nació en 1140, es exactamente el siglo XII. Cantar de mi Cid. El poema del mío Cid, o simplemente el Cid, ¿no? Esa es la primera obra escrita en castellano, originada precisamente en Castilla. Desde ahí hasta hoy en día, nuestra lengua ha pasado por una evolución muy proficua, por cierto, de tal manera que ha quedado como característica fundamental de que el castellano en su escritura es simbólica. ¿Por qué es simbólica? Se presentan signos, letras, pero que no tienen una relación convencional entre lo que se representa y el objeto que es representado. Por ejemplo, si digo tal o cual, utilizo la letra S y por qué no la Z y la C, entonces totalmente convencional, abstracto, ¿eh? Por eso la representación simbólica del castellano tiene una relación directa con lo que se llama la escritura fonológica que hemos hecho en clase pasada. Bien, entonces, primera característica del castellano es simbólica, por una relación que es totalmente convencional entre el signo y el objeto que representa.
Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué característica presenta la escritura del castellano? Es artificial. ¿Por qué? Porque todo cuanto nosotros representamos como letras, grafías, etcétera, son creados, inventados, ¿no? Porque siendo artificial es un fenómeno cultural creado por el pueblo que habla castellano, ¿no? Ya sea acá en España, en Perú, en América, donde sea. Recuerden, mis queridos alumnos, dije el castellano hoy en día es una lengua globalizada que se habla en todo el mundo. Tres cuartas partes del mundo hablan el castellano, pero esta tiene una característica artificial. ¿Por qué? Porque a través de la lengua oral, básicamente la lengua hablada, se presenta ese fenómeno cultural, ¿no? Entonces, siendo artificial es creación del hombre y el castellano es creación del hombre, creación de las generaciones, ¿no? Que son dependientes de la forma como se habla. Esto nos indica también que no todas las lenguas tienen escritura. Quiero aclarar esto. Las lenguas que no tienen escritura se llaman lenguas ágrafas. Anoten, mis queridos alumnos. ¿Qué es una lengua ágrafa? Es la que no tiene escritura. En cambio, las lenguas ágrafas son las que tienen escritura. Y no ágrafas no tienen escritura. Entonces, ¿qué resulta? Que el castellano es ágrafa porque tiene escritura simbólica, artificial, creada por el hombre. Hay otras lenguas que aún no tienen escritura y existen muchas en el mundo, ¿no? Bien, pasamos a la otra. Otra característica comparando la lengua oral y la lengua escrita, la lengua oral prácticamente es un fenómeno posterior. La escritura es un fenómeno posterior. ¿Posterior a qué? A la lengua oral. ¿Por qué decimos esto? Porque el hombre, desde su aparición en la faz de la tierra, cualquiera sea su origen, siempre ha hablado una lengua, un lenguaje en general, pero una lengua específicamente, y lo ha hecho siempre en forma oral. Pero con el paso de los años, miles de años, esa lengua oral no quedaba plasmada en algo concreto. Por tanto, entonces, ¿qué hicieron? Que la escritura tuvo su origen precisamente para perennizar, plasmar, permanecer la lengua oral. Por eso que es un fenómeno posterior a la oralidad, ¿no? En toda la historia de la humanidad. Pues la primera manifestación es la lengua oral. O sea, en otras palabras, comparando la historia entre la lengua oral y la lengua escrita es reciente, ¿no? Es una evolución, una invención posterior, pues se considera que hace unos 4.000 o quizás 5.000 años a más tardar, habrá aparecido recién la forma escrita, pero la oralidad ha sido desde siempre. Desde el hombre primitivo, no sabemos cuándo apareció, siempre ha hablado, no siempre ha manifestado en forma oral, pero la forma escrita recientemente. Aclarado, mis queridos alumnos. Y finalmente, una característica fundamental de la escritura es ¿para qué sirve la escritura? Para conservar, permanecer, materializar. Tiene el propósito de representar mensajes, ¿no? En la forma escrita. El hombre dijo, ¿cómo perenizo? ¿Cómo voy a recordar? ¿Cómo voy a hacer? Entonces, justamente, inventó la escritura. Inventó o creó. No hay descubrimiento. Algunos dicen descubrimiento. No, es inventar, crear la escritura para tener un aspecto conservador de todas las actividades que realiza, ¿no? Por eso se creó diversas formas de escritura, las más primitivas, por ejemplo, la escritura rupestre que escribían en las piedras, en las cavernas, en diferentes lugares, ¿no? Y diferentes soportes, por ejemplo, podría ser
repito, piedras, muros, o inventaron, por ejemplo, tablillas, ¿no? Eh, diferentes formas, de tal manera que tendrían un valor duradero y conservador de la escritura. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Si nos pregunta entonces cuáles son las características de la escritura, dirán ustedes, la escritura es simbólica, es artificial, es posterior y es conservadora. ¿De acuerdo? Proseguimos. También esto pueden preguntarte cuántas clases de escritura hay. Recuerden que estoy hablando que la escritura ha evolucionado. La escritura no ha aparecido así de la noche a la mañana, no hay descubrimiento de la escritura, no. Las primeras manifestaciones de la escritura, esas de las cavernas, de las piedras, en los muros, etcétera, se llama escritura ideográfica, que representa gráficamente las ideas de estas formas, ¿ve? Estas formas, ¿ve? Estas puede ser, por ejemplo, una escritura que por su representación podría haber sido fuego, las cenizas que queda, la llama que arde, etcétera, etcétera. O sea, la inventó el hombre para recordar. Aquí, por ejemplo, puede ser la representación de un árbol, de aquí de un bosque, de aquí un libro de repente, si tenían ya ese concepto, etcétera. Ese tipo de escritura es ideográfica. Por supuesto que hay diferentes subdivisiones, entre ellas la pictográfica, la orográfica y varias, ¿no? Bueno, eso no viene al caso para ustedes, sino solamente tengan una idea básica de lo que la idea y la relación de la escritura es ideográfica, de este modo, ¿no? Bien, esa es la primera manifestación. Habrán pasado muchos miles de años, muchos miles de siglos para que la escritura se convierta en silábica. ¿Y cómo es esto? ¿Qué es silábica? La sílaba era la parte fundamental cuando se pronunciaba, por decir alguna palabra, por decir alguna representación, silábica. Cada signo presenta una sílaba. Fíjense todas estas invenciones, ¿ve? De las diferentes culturas, cultura china, cultura hindú, cultura egipcia, cultura andina, cultura, bueno, todas cuanto pudieron haber pasado por la historia de la escritura. Pero ¿qué representa? Que cada una de estas representaciones viene a ser una sílaba. Y ustedes bien saben, la sílaba representa en su conjunto una palabra. Entonces, ha habido una gran evolución de la ideográfica a la silábica. Posteriormente habrán pasado también muchos miles de años, muchos miles de siglos, de tal manera que entonces la escritura se convierte en alfabética. ¿Qué quiere decir alfabética? Los signos representan los fonemas. ¿Recuerdan esto? Dije en clase pasada. Grafemas, fonemas. Aquí están los grafemas, ¿ve? ¿Qué son grafemas? Grafías. ¿Qué son grafías? Letras. Aquí están, ¿ve? A ver, quiero que me digan mis queridos alumnos de clase pasada, nuestra lengua, el castellano, que es eminentemente alfabética porque es una lengua evolucionada. ¿Cuántos grafemas tiene? Grafemas, grafías o letras en total. Quiero que me digan si se hincapié esto. Díganme, por favor. 27. 27 grafemas. Pero en su relación con los fonemas, fonemas saben ustedes que son sonidos. Debe haber 27 fonemas, 27 sonidos. Cada letra su sonido, cada letra su sonido.
pero en la realidad no es así. En el castellano hay más grafemas y hay menos fonemas. Te pregunto, ¿cuántos fonemas hay en lengua castellana? Sí, eso dije en clase pasada, no te dije. 24. 24 fonemas. ¿Por qué la diferencia? Porque hay muchos grafemas que tienen un solo fonema. Por ejemplo, la B y la V, un solo sonido, un solo fonema. La C, la S y la Z, un solo fonema. Miren, la G y la J, un solo fonema. Y así sucesivamente. Y hay un grafema que no tiene fonema. Ustedes me dirán, una letra que no tiene sonido. ¿Cuál es? Hablen, muchachos. La H. H, pues la H, no es la H es muda, siempre nos han dicho, ¿eh? Entonces, ¿qué resulta? Que la escritura alfabética representan fonemas, pero no todos del mismo modo igual, por eso les digo, y recuerden esto permanentemente, que en lengua castellana, que tiene características de escritura alfabética, hay 27 grafemas y solamente 24 fonemas. Está claro, ¿verdad, mis queridos alumnos? Aquí está propiamente la escritura de la lengua española. ¿Qué características tiene? Eso también hemos hecho, dónde es el origen o cómo se originó la lengua española, cuál es el origen del castellano o español. Entonces debemos recordar que el castellano español procede de otra lengua, de su lengua madre. ¿Cuál es la lengua, la mamá del castellano o español, mejor dicho? A ver, quiero también que me digan qué lengua tiene que ser otra lengua, la mamá, el origen. Esa primera parte creo que no hemos hecho conmigo, pero es que no se recuerda. La mamá del castellano es el latín, el latín. Y el latín, ¿quiénes hablaban? Los romanos. Cuando invadieron España el siglo III antes de Cristo, los romanos se quedaron. Recuerden que Roma era la potencia mundial de esos siglos. Estoy hablando del siglo III antes de Cristo. Se quedaron en España durante 8 siglos. Y durante 8 siglos impusieron su lengua. ¿Cuál era la lengua de ellos? El latín. El latín tenía dos vertientes, el latín culto y el latín vulgar. No influyó tanto el latín culto porque era propio de una élite de gente que conocía los filósofos, etc. Sin embargo, el latín vulgar es la que influyó mucho en la formación del castellano. Entonces no olvidemos eso. Proviene del alfabeto latino, por detrás del latín, ¿ve? Al que con el paso del tiempo se incorporaron o algunas disminuyeron en sus letras. De tal manera, en el inventario, por ejemplo, original del latín, estaban estas letras, la U, la J, la Ñ y la W, o W. Ratificando lo que les he dicho, el alfabeto está constituido por 27 grafemas, no olviden esto, te preguntan en el examen. Luego dice que representa solo a 24 fonemas de la lengua. Por ello es de tipo alfabético fonográfico. Esto anote. Alfabético fonográfico. La lengua castellana, el español es alfabético fonográfico. Un fonema, un grafema debería ser, pero no es así. Ya les he dicho que un fonema representa dos o más grafemas. Por eso solamente hay 24 fonemas. El grafema H, la letra H, no representa ningún fonema. Ahí están sus características. Clarísimo, mis queridos alumnos, ¿verdad? Dentro de toda esa organización que es el alfabeto, ¿no?
hay 5 dígrafos. ¿Cuáles son dígrafos? O en todo caso, te pregunto, ¿qué es un dígrafo? Un dígrafo es una letra doble. La primera letra doble que encontramos en nuestra lengua es la C más la H, que se pronuncia como la che, la che. ¿Ve? ¿Recuerda? Es un dígrafo. Letra doble. Luego de esta en orden tenemos la 2 veces repetida la L, que no se lee como doble L, sino este tiene su fonema. El fonema es la elle, elle. ¿Eh? Y de igual modo, repetida la R 2 veces, la doble R, esta sí se llama doble R, ¿no? Que va a diferenciar fundamentalmente a la R simple. La R simple y es la R vibrante, se llama así. Hasta ahí ya tenemos 3. Y a esto le agregas la GU, la U le pertenece a la G, por si no nos suena, así como la QU, la U le pertenece a la Q, no puede separarse además. Entonces, estos son los 5 dígrafos. La Che, la L, la R, la GU y la QU. No te vayas a olvidar. Cada uno tiene su correspondiente representación. La Che, recuerdan, una C con su sombrerito. La O, no hay ningún problema. La R, ¿cómo se representa? Fonológicamente, con una R con su sombrerito. La I es vocal, no hay ningún problema. La L se representa fonológicamente como con un bastoncito con 2 patitas, ¿ves? Es representación fonológica, invención también. La O no hay ningún problema y la S no hay ningún problema. No olvidar entonces, si te preguntan cuántos dígrafos hay en la lengua castellana, 5 dígrafos. ¿Cuáles son? La Che, la L, la R, G, U, Q, U. Aclarado, es una característica fundamental de la lengua española. En otras lenguas no aparece esa característica. Luego tenemos otra diferenciación fundamental entre lo que es las letras mayúsculas y las minúsculas. Bien saben ustedes que esto es imprescindible en ortografía. Algunas palabras obligatoriamente tienes que escribir con mayúsculas y las otras con minúsculas. Si confundes o escribes al revés o no observas la regla, pues estás cayendo en lo que no es la ortografía adecuada. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Justamente esto vamos a tocar también parte de esta clase. Hasta ahí me parece que estamos bien. Si hay alguna pregunta, les escucho, por favor. Pregunten con confianza, mis queridos alumnos. No se queden con la duda. Profesor, Sí, una pregunta. ¿A qué se refería con alfabético fonográfico? ah, eso, claro. Eso tenemos acá, ¿ve? Cuando digo fonético, nos recuerdan en clase pasada hemos visto cómo se clasifican las consonantes y justamente por acá tenemos, ¿ve? Las consonantes, o más bien quizá un repaso, muy buena la pregunta, hablando justamente el correlato de grafemas y fonemas. Solamente hay 24 fonemas en nuestra lengua. ¿Cómo se dividen los fonemas? En 2 grandes grupos. ¿Cuáles son esos grandes grupos de la clasificación de estos 24 fonemas? Quiero que me digan, por favor. Bueno, mejor le recuerdo. Los fonemas en general, no solamente estos 24, se clasifican en 2 grupos. Fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. ¿Recuerdan? Fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. ¿Cuáles son los fonemas segmentales? Justamente estos 24. Estos 24 fonemas están constituidos por vocálicos y consonánticos. ¿Recuerdan? Vocálicos y consonánticos. ¿Cuántos fonemas vocálicos hay en lengua castellana? Claro, todos sabemos, 5 vocales, 5 vocálicos. ¿Y cuántos consonánticos?
Quiero que me digan, para completar los 24 fonemas en total, ¿cuántos son los consonantes? 19. 19, ahí está, ¿ve? Entonces, 24 fonemas, 5 vocálicos, pero fonemas segmentales. 24 dividido en 5 vocálicos y 19 consonantes. No olvides esto. Estos son los fonemas segmentales. Los otros son fonemas suprasegmentales. Ahí solamente están dos, el acento y la entonación. ¿Recuerdan? El acento y la entonación. Bueno, regresamos acá. Justo lo que decía la alumnita, la pregunta, fonográfico y fonológico. ¿Qué resulta? Que estos 19 fonemas consonánticos tienen diversa clasificación a su vez. Si hemos dicho, los fonemas consonánticos se clasifican por tres criterios: punto de articulación, modo de articulación y por la sonoridad. Eso repasen, por favor, posiblemente alguna pregunta de eso venga en el primer examen. Los fonemas consonánticos se clasifican por el punto de articulación, modo de articulación y la sonoridad. ¿Recuerda? Por el punto de articulación, 7 clases de consonantes: bilabiales, labiodentales, dentales, interdentales, palatales, velares, etcétera. ¿Ve? Está en el cuadrito que tienen ustedes ahí, que justo en la clase pasada hemos hecho. Y por el modo de articulación es la forma como se produce. Está hacia abajo del cuadrito. Son 6 solamente: oclusivas, fricativas, africadas, laterales, vibrantes, simple o múltiple, y las nasales, consonantes nasales. A ver, esto también quiero preguntar. Sí les dije. ¿Por qué se llaman consonantes nasales? ¿Por dónde sale el aire cuando se produce esas consonantes nasales? ¿Por la nariz o por la boca? Obvio, sale por la boca. ¿Y cuáles son las únicas consonantes nasales? Quiero que me digan, muchachos. A ver. M, N y Ñ. Muy bien. M, N, Ñ. Las demás son orales o vocales. Todo sale por la boca. Entonces, eso debemos tener en cuenta. ¿Qué más? Por la sonoridad, las consonantes pueden ser sordas y pueden ser sonoras. ¿Recuerda? ¿Cuándo es una consonante sorda? ¿Cuándo es una sonora? Es sonora cuando al producirse, al salir el aire expirado por la cavidad bucal y al pasar por la cavidad glótica, saben ustedes que en la cavidad glótica están las cuerdas vocales. Cuando Cuando vibran las cuerdas vocales al pronunciarse la consonante, esa consonante es sonora cuando vibra. Pero si pronuncio una consonante y no vibra las cuerdas vocales, esa consonante es sorda. Consonante sorda. Entonces, en todas las 19 consonantes, algunas son sordas y algunas son sonoras. Eso repasen, por favor. En el cuadrito está, es un cuadrito mágico prácticamente. Ahora, en su representación fonológica se pone, por ejemplo, esta, que es la che. La C no vas a encontrarla ahí, sino con su sombrerito que representa la che, es fonológica. La R con un sombrerito es la doble R. El bastoncito con dos patitas que le decía es la representación fonológica y la ortográfica es la doble L, o llamada la L. ¿Ve? Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia, la alumnita me decía, fonológica y fonográfica, justamente eso, ¿no? En la fonológica tenemos que utilizar estas representaciones que está en el cuadro de distribución de consonantes. Bien, espero que se haya aclarado algo, ¿eh?
Aquí con esto podemos aclarar más aún todavía la relación del fonema-grafema. ¿Qué resulta? Esa relación simétrica y bionívoca solamente se da en algunos. ¿Qué quiere decir? Un fonema, el fonema P, T, D. Observe por qué, profesor, considero que esto es un fonema. Porque está escrito entre líneas oblicuas. En líneas oblicuas. Disculpen, mis queridos alumnos. Tengo un cancerbero que no deja pasar nada. Así es que está ahí cumpliendo su labor. Gracias. Bueno, ¿qué decíamos? Que todos los fonemas se escriben en línea oblicua. El fonema P, T, D tiene su correspondiente representación. La letra P, la letra T, la D. No hay ningún problema. Al igual que la F, la J. Pero fíjense acá. Este fonema es como una J con su sombrerito. ¿Y qué representa esta? La, el fonema Y, o mejor dicho, ese fonema y es su representación. La letra Y, consonante Y. ¿Ve? Aquí en L no hay ningún problema. Esta, ¿qué cosa hemos dicho? Esta con un bastoncito con sus dos patitas, ¿qué es? Es el fonema y su representación es la letra L, la letra de L. El fonema también es L. La R sin ningún sombrerito es la R simple, pero si tuviera un sombrerito, esa sería la R doble. La M no hay no problema, igualito. La Ñ también. La Ñ de igual modo. La O por ser vocal no hay ningún problema. ¿Qué resulta entonces aquí? Que es simétrica, es igual la cantidad de sonidos y la cantidad de representaciones en las letras. Pero ya hemos dicho, toda la lengua castellana no tiene esta característica, sino la relación de letras y fonemas es asimétrica, o sea, no biunívoca. Esto de repente quiero aclarar. Cuando digo relación simétrica, quiere decir relación igual. Igual cantidad de fonemas, igual cantidad de letras. Se llama también bionívoca. Igual cantidad de letras, igual cantidad de fonemas. Vuelvo a recalcar y hago, de repente no vaya a confundirse esto. En lengua castellana, esta no es la característica del castellano. En el castellano la relación es asimétrica, quiere decir desigual, no es igual. O no bionívoca, no se correlaciona. ¿Por qué? Porque se presentan estos dos fenómenos, una que se llama la poligrafía y la polifonía. La mayor parte de los grafemas, existen diferentes grafemas que representan un solo fonema. ¿Recuerdan? Les dije esto. Por ejemplo, la B representa a la B misma, a la V, se lee V por favor, y a la W. Si digo víbora, ahí está, ¿ve? Los dos. Osvaldo, ahí está, ¿ve? O sea, este fonema puede ser representado por las letras B, V y W. ¿Entendieron? En el caso de la K puede ser representado este sonido, este fonema, por la C, por la Q o por la K. En las palabras cubo, quena, kilo, por ejemplo, ¿no? La G representa a su vez
a la G o la GU. Es un dígrafo, recuerda, GU. Cuando digo goma, águila, ahí sabes. En el caso de la S, puede ser la S o la X. Vista, o cuando digo sí, xerófilo. Aquí está, eso se lee como la C, xerófilo. La X, ¿ve? Esta representación, un redondel partido de por medio, que es, representa a la Z, al grafema Z, o puede ser a la C. De tal manera, entonces, es un fonema. Vuelvo a repetir, escrito entre líneas oblicuas. Puede decir fácil, zona. La R simple con su sombrerito es la doble R. O puede representar también la R simple. R vibrante, R simple. Cuando digo arriesgar, rol, por ejemplo. ¿Ve? Y este fonema X puede ser la representación o es la representación de la J y la G y la misma X. Cuando digo joya, giro, México, ahí está, ¿ve? Acá, ¿por qué no leo México? Sino porque esto es, su fonema es con la J, por eso decimos México. Entonces no se escribe de ese modo, ¿ven? Hay que tener un poquito de cuidado aquí, por favor. En el caso de la I, este fonema puede ser presentado por la I vocálica o por la Y. En el caso de virrey, por ejemplo. ¿Ve? Eso se llama poligrafía, donde diferentes letras, grafemas, son representados por un mismo fonema. Diferentes grafemas representan un mismo fonema, se llama poligrafía. Pero puede haber otro que es polifonía. ¿Qué quiere decir? Un grafema, una letra es representada por fonemas diferentes, como el caso de la G, que ya hemos dicho, la G y la X en pedagogía, por ejemplo. En México, xilófono, donde la X puede ser representada por los fonemas X, S, KS, etc. En el caso de la I vocálica, perdón, la R consonántica, con la R simple y R múltiple. Armonía, Israel, ahí está, ¿ve? Y finalmente esta de la letra o el fonema C puede ser representada por la K, por la Z, con la ciencia, etc. Como están viendo, es un poquito de cuidado esto, pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta que esta relación asimétrica o no bionívoca se presenta por esa característica fundamental que tiene el castellano de ser poligráfica. Ya ratifico porque es poligráfica, donde diferentes grafemas se representan por un solo fonema, y la otra es polifónica, cuando un grafema representa a fonemas diferentes. Bien, hasta ahí creo que estamos bien. Si me preguntan, aclaramos, por favor. Aquí hay un primer ejercicio, mis queridos alumnos. A ver, dice la primera. Represente ortográficamente las palabras fonológicas. Estas son palabras que están representadas fonológicamente. Quiero que las representas poligráficamente. ¿Qué quiere decir? En forma escrita, ortográficamente, en forma correcta. Esto es sonido, esto es escritura, esto es lo que queremos. Esto está en la 1. En la 2, ¿qué te presenta? Marca la alternativa cuyas palabras presentan grafemas polifónicos. Polifónicos. Y para recordarte que es polifónico, bueno, acá. Polifónico quiere decir un grafema, una letra, es representada por fonemas diferentes. Por fonemas diferentes. Ya aclarado eso entonces, les doy un minuto por favor para que me contesten. Trabajen, por favor.
Bueno, a ver, retornamos, ¿ve? Representación ortográfica de las palabras de escritura fonológica. ¿Cómo, qué, cómo escribo ortográficamente esta primera? Quiero que me digan, puesto que no podemos interactuar a través del chat. ¿Cómo escribo, muchachos? A ver. Aquí dice, está sin H, hazme reír, es doble R, entonces aquí escribes con H, hazme reír, una sola palabra. Anoten, con H, hazme reír. ¿Está escuchando, mis queridos alumnos? Sí, profe. En la primera está este redondel con su, con una línea partida ahí. ¿Qué cosa? ¿Qué fonema es? ¿Recuerdan? Es el fonema de la Z. Pero aquí porque está en relación con la I, es con la CI. Por tanto, ortográficamente esto representa cirugía. Cirugía. ¿Qué resulta? Esta X puede ser la J o la G, pero ortográficamente, cirugía, cirugía se escribe con G. Se anota acá, cirugía, empezando con C. Cirugía. ¿Ya? ¿Está claro? Representación fonológica, que son estos, todos son fonemas, están con líneas oblicuas, y aquí libremente ustedes escriben la parte ortográfica. ¿Cómo? Ya, más o menos tienen una idea. ¿Cómo escribo esta palabra? Acá la tercera línea. Quiero escuchar de parte de ustedes. ¿Cómo será? Sugerencia. Sugerencia, excelente, ¿ya ve? Porque esta X es J o G, obvio acá será G, y aquí esta es la C. Sugerencia. Algún alumnito me decía, profesor, pero usted dijo que la Z. Sí, pues, pero es la Z, tiene el fonema de la Z, pero ortográficamente sugerencia se escribe con C. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La D. ¿Cómo escribo la D? Exhibición. 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 ¿Cómo escribo exhibición? Con Claro, X saben y H. ustedes, empieza con E, X, ¿no? Exhibir, exhibir, con H intermedia, porque no hay visión, esto es con la No C, sé. exhibición. ¿Ya ven, muchachos? Ya, y finalmente, ¿cómo represento esta palabra? Con, eh, con H o sin H, la palabra herbívoro, Macho. Con H. Con H. con H. El boro, ya, la primera B es La con, primera vez es un doble. claro, herbívoro es con V. Ya ve, esa es la diferencia. Y esa diferencia es entre la escritura fonológica y aquí la fonográfica, o sea, la escritura ortográfica correctamente. ¿Cómo puedes comprobar además? Siempre les he recomendado. Consulten cómo se escribe cada una de estas palabras a través del diccionario y te va a decir, eso se escribe así, es así, de este modo. El diccionario es tu auxiliar fundamental. No te olvides, en el celular que tienes ahí, no debe estar, no, la utilidad del celular no es simplemente para chatear, para mandar mensajitos, no, no, es para estudiar. Ahí debes tener descargado el Drive en tu celular. ¿Qué es el Drive, muchachos? Sí les dije. Por ejemplo, la, la palabra cirugía, tengo duda, ¿cómo se escribe? ¿Con J o con G? ¿Con S o con C? Acá con J o con G. ¿Quién te va a auxiliar ahí? Es el DRAE. DRAE es Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Tiene que ser de la RAE. Hay aplicativos, ahí busque. En su celular, cualquier duda que tengas, de inmediato vas a tu diccionario y tienes la respuesta inmediata. ¿Cómo se escribe? Esa es la forma también muy adecuada de poder estudiar, mis queridos alumnos. Pasamos a la 2. Marque la alternativa
cuyas palabras presentan grafemas polifónicos. Vuelvo a recordarte aquí que es un grafema polifónico. Se presenta polifonía. Un grafema es representado, no, un grafema representa a fonemas diferentes, como en este caso, ¿ve? Que hemos dicho es grafema, que puede representar a la G, la X, o este es otro fonema que ya les dije, por ejemplo, puede ser representado a los fonemas J, S, por ejemplo, que vas a ver, por ejemplo, R vibrante, R simple, ahí está. Esta forma, ¿en cuál de estas se va a presentar? Acá, ¿qué dice? Exoesquelético. ¿Cuál es el grafema? Que es polifónico. En este caso, la X. Es polifónico. Es polifónico. Ya, otro, hidrocarburo. Acá no hay ningún problema. Hidrocarburo. Porque hidro se escribe con H, carburo, no hay ningún problema. Deshacer. Deshacer. Tampoco, no hay ningún problema. La palabra ortográficamente es deshacer. Es el verbo hacer con su prefijo des. Hacer es realizar algo. Deshacer es no hacer nada o desbaratar lo que se hizo, ¿ve? ¿Quién te dice eso? El diccionario, por supuesto. Cuando digo prohibitivo, acá está, ¿ve? La B, la V son grafemas polifónicos, porque tiene el mismo fonema la B y tiene el mismo fonema la V. Ustedes me dirán, muchachos, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde se presenta polifonía? Grafemas polifónicos. En la 1, la X, y aquí no, aquí sí, la B y la V. ¿Cuál es la respuesta? Hablen, muchachos. La C. La C, la 1 y la 4. Excelente. Profe, ¿por qué hidrocarburo no es la respuesta? Hidrocarburo, porque acá no hay un grafema polifónico, o sea, no hay una letra que tenga, porque recuerda, mira, ve, esto tiene que manejar. ¿Y la C Por- no es polifónica A ver, en la acá tenemos palabra? que un grafema representa a fonemas diferentes, o sea, una letra puede representar a dos fonemas, a fonemas diferentes, como el caso, por ejemplo, que hemos visto aquí, un grafema, fonemas diferentes. Esto es como grafema es la B y como la V, en ese caso, ¿ve? Y acá en hidrocarburo no hay pues la doble posición, acá también deshacer no hay, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? La polifonía se da en la 1 con la X y en prohibir la B y la V. La respuesta es la C. Esto es bastante amplio. A ver, seguimos por acá. Este es un tema fundamental, mis queridos alumnos, ¿eh? En cualquier examen siempre viene esto, el uso de mayúsculas, minúsculas. Empecemos primero con el uso de mayúsculas. ¿Cómo es el asunto? El asunto es de que las mayúsculas, para escribir con mayúsculas, pueden haber dos formas bastante precisas. El uso de mayúsculas después de los signos de puntuación. Esto, ¿ve? O sea, cuando estás redactando, encuentras una palabra, esa palabra la escribo con mayúscula o con minúscula. Entonces, para eso debemos tener en cuenta los signos de puntuación que vienen a ser punto, puntos suspensivos, dos puntos, etcétera. Los signos interrogativos, exclamativos, etcétera. Cuando utilizamos el punto, por ejemplo, cuando dice el mar estaba embravecido aquel día. Este es un enunciado, ¿eh? Para decir, es una oración. Y si es una oración, termina aquí. Luego dice, los barcos sorteaban las olas con dificultad. Este es otro enunciado
que está correlacionado al primero, pero ligeramente se diferencia. Entonces, si el enunciado termina aquí, utilizo el punto, porque vuelvo a repetir, otro enunciado va a decir otra oración. Cada uno con su verbo. Por ejemplo, acá estaba. Y embravecido es el adverbio. Acá los barcos sorteaban. Ahí está otro verbo, ¿eh? Entonces, ¿qué resulta? Son dos oraciones separadas por el punto. ¿Qué clase de punto es esta? A ver, si quiero que me digan. Punto final, puntos suspensivos, punto y seguido o punto y aparte. ¿Cómo se llama este punto después de día? Punto y seguido. Punto y seguido. Excelente. Cuando utilizamos los puntos suspensivos, observe que los puntos suspensivos son solamente tres puntitos secuenciales que nos va a indicar que si la oración prosigue o la oración cambia, o el enunciado va a continuar o empieza otro enunciado. Entonces, ¿qué dice la regla? Después de los puntos suspensivos, debes utilizar mayúscula cuando esta cambia ligeramente al primer enunciado. ¿Qué dice el primer enunciado? Pienso que lo mejor es que está inconcluso, ¿ve? Y luego dice, mejor hablamos luego. Ha cambiado esto, ¿ve? No está completando a estos puntos suspensivos. Entonces, si está cambiando, se utiliza la mayúscula, la mayúscula. Pero si no fuera así y si la complementa, ahí tendría que ser minúscula. Si dijera, por ejemplo, pienso que lo mejor es que seguiremos estudiando. Puntos suspensivos. Pienso que lo mejor es que seguiremos estudiando. Seguiremos estudiando. Está complementando a esta. Por tanto, escribes con minúscula. Pero como acá estás observando, dice, pienso que lo mejor es que mejor hablamos luego. Inclusive la entonación cambia. En ese caso tienes que utilizar mayúscula. ¿Está claro? En el caso de los dos puntos. ¿Cuándo escribes con dos puntos? Escribes los dos puntos en citas textuales. ¿Qué son citas textuales? Tal cual dijo una persona, un personaje, etc. Como en este caso, Jesús dijo dos puntos. ¿Qué cosa dijo Jesús? La verdad os hará libres. Tal cual dijo, tal cual se encuentra en las Sagradas Escrituras, etc. Aquí puede estar Jesús dijo, este verbo puede ser un sinónimo. Jesús manifestó, señaló, indicó, expresó, etc. Pero va a estar los dos puntos para señalar exactamente lo que dijo. ¿Ve? Puede tener error inclusive, pero tienes que decir entre comillas la cita textual. Para eso se utilizan los dos puntos. ¿Me entendieron? En los vocativos, todo vocativo también se utiliza la mayúscula. Estimado, estimada coordinadora. Dos puntos. Esto, por ejemplo, en una comunicación escrita. Espero que en estos momentos usted pueda estar, etcétera, etcétera. Para hacer un vocativo en una comunicación se utilizan los dos puntos. A manera de una forma de saludo acá, estimada coordinadora, dos puntos. Aparte, espero que acá estás utilizando la mayúscula después de los dos puntos. Cuando es vocativo, en correspondencia, digamos, oficial, puede ser un oficio, un memorándum, etc. Luego dice en los signos interrogativos o exclamativos, mucho cuidado acá. Por ejemplo, dice, qué tragedia. Está en admiración, ¿ve? Y luego pregunta, ¿quién fue en su ayuda? ¿Quién fue en su ayuda? ¿Por qué este quién está escrito con mayúscula? ¿Por qué no puedo escribir con minúscula? Con precisión te digo, porque aquí entre la interjección que termina aquí con este signo, no hay una coma. Si estuviera acá una coma y diría, qué tragedia, coma. ¿Quién fue en su ayuda? Si estuviera la coma, quién va con minúscula.
Pero como no hay aquí, por eso que está con mayúscula. ¿Me están atendiendo, mis queridos alumnos? Si se presenta la coma, acá está, va en minúscula. ¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Dónde vives? Este en con minúscula, este dónde con minúscula, no obstante de que son preguntas consecutivas. Está la coma, empiezo con minúscula. Está la coma, empiezo con minúscula. Si no hubiera las comas y serían preguntas secuenciales, si aquí diría, ¿cómo te llamas? Sin coma. ¿En qué trabajas? Este en estaría con mayúscula. ¿Dónde vives? Este dónde estaría con mayúscula si es que no hubiera coma. Clarísimo, mis queridos alumnos, ¿verdad? Hablen, muchachos, están todavía, ¿verdad? A Sí, ver, profe, todo claro. muy bien. Son mis alumnitos, muy bien. ¿Qué más? Las mayúsculas también utilizaremos, dice, en función de nombres propios y expresiones denominativas. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué son nombres o sustantivos propios? A ver, quiero que me digan mis queridos alumnos. Hay una diferencia bien clara entre nombres o sustantivos propios y nombres o sustantivos comunes. ¿Cuándo es un sustantivo propio? Esa es la pregunta. Nombres de personas, apellidos, instituciones. Ah, muy bien. Claro, pero la diferencia fundamental está por su significación. Son nombres o sustantivos propios cuando o antes quizá, ¿no? Cuando hablamos de nombres o sustantivos, cada uno vamos a hacer en una semana. Los nombres o sustantivos son palabras variables que dan nombre, denominan, señalan, indican, ¿no? A las personas, efectivamente, animales, cosas, objetos, etcétera. En su definición moderna se dice que son nombres o sustantivos propios a los que designan un solo ser. Tiene que ser un solo ser. Si es propio, es una sola persona, un solo animal, un solo objeto, etcétera. Pero si se refiere a varios, no obstante que sea de la misma especie, ya son sustantivos comunes. O en otros términos, el sustantivo propio individualiza. En cambio, el sustantivo común generaliza. Bien, con esa aclaración. Los nombres propios de apellidos, nombres, apellidos, etcétera, las personas, se escribe con mayúscula. Y en su nominación lingüística esto se llama antropónimos. Te pueden preguntar qué es un antropónimo. Son los nombres y apellidos de una persona. Anoten. Antropónimos. Con mayúscula. Tus nombres, tus apellidos con mayúscula. Ahí está, ¿ve? Cuando dice el nombre de su niña es Mariela mayúscula. Ariana, apellido paterno. Portocarrero. Ariana es otro nombre, ¿no? Portocarrero, apellido paterno. Santi Esteban, esta vez. Antropónimo, nombre propio. La mayúscula se mantiene en los usos en plural. Se dicen que los Luis está pluralizado solamente con el artículo, no puedo decir los Luises, no, ¿no? Dicen que los Luis son sencillos. Ahí está, ¿ve? Otra, en una situación opuesta están varios Vidal. No puedo decir varios Vidales, eso es incorrecto. Con esto se pluraliza, varios Vidal. Y esto es apellido, ¿no? Esto es nombre, o puede ser apellido, se escribe con mayúscula. No obstante que estén pluralizados. ¿Qué más? También si el apellido empieza con preposición y se omite con ella, y se omite el nombre de pila, mucho cuidado. Por ejemplo, dice, el señor se ausentó el señor de la Cruz. Andrés de la Cruz será arquitecto. Más bien acá yo quiero expresarte, mire, cuando dice Andrés de la Cruz,
Hemos dicho que los sustantivos propios se escriben con mayúscula porque son antropónimos, como es aquí el nombre del Señor, es Andrés. Y luego dice de la cruz, está con mayúscula. ¿Y por qué no la D con mayúscula? Porque la D es preposición, es enlace, al igual que la. Preposición y artículo se escriben con minúscula cuando tiene el nombre, cuando está el nombre de la persona. La regla dice cuando está el nombre de pila. Si no estuviera el nombre, aquí dice, se ausentó el Señor de la cruz. No dice el Señor Andrés de la Cruz. En ese caso, esta D, cuando no está el nombre, se escribe con mayúscula. Por eso es correcto decir, se ausentó el Señor de la cruz. Pero si dijera, se ausentó el Señor Andrés de la Cruz, esto estaría con minúscula. Como no hay el nombre, esta D va con mayúscula. Esta es la preposición. El artículo con minúscula, por supuesto. ¿Está claro, mis queridos alumnos? A ver, otra. La injerencia, la herencia lo recibirá la señora de la Puente. ¿Ya? La señora de la Puente. ¿Por qué se escribe de la Puente? Ustedes saben. Bueno, un pequeño comentario aquí. En la legislación vigente en nuestro país y muchos países latinoamericanos, cuando una chica se casa y pasa a ser señora, pasa a ser pertenencia de su esposo. ¿Sabían eso? Las chicas que me están escuchando, ¿no? Por eso que vuestras mamás, etcétera, dicen, por ejemplo, Zoila es su nombre, Quijada es su apellido, y tu papá, su apellido es eh, mm, Toro. ¿Cómo se llamará la señora? Diciendo la pertenencia. Habla, muchachos. El nombre de tu mamá es Zoila. Su apellido es Quijada. El apellido paterno de tu papá es Toro. ¿Cómo se llamará la señora cuando ya se casa? Soy la quijada de toro. Ah, soy la Quijada de Toro. Ya ve, ¿por qué? Porque está... Se dan cuenta, muchachos, y así hay casos, pero súper especiales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá cuando dice la señora de, ese enlace de pertenencia se escribe con minúscula, pero el señor se llamaba de la Puente. Por eso se dice la señora de la Puente. Como no está el nombre, este de, por eso se escribe con mayúscula. Con mayúscula. Por favor, esto tengan en cuenta, mis queridos alumnos. Si el apellido comienza con artículo, este se escribe siempre con mayúscula, aún así se anteponga o no al nombre de pila. ¿Qué resulta el profesor Latorre? ¿Qué pasa? Acá no está D. Por tanto, la es con mayúscula. Pero si estuviera D, como en estos casos, por ejemplo, a ver, de la cruz, este la se escribe con minúscula. Pero como no hay la preposición de, aquí dice el profesor Latorre. Ahí está, ¿ve? Con mayúscula. Con su hermano Jorge Latorre. Acá está el nombre, y a pesar de que está el nombre, también se escribe con mayúscula la. No está el nombre, se escribe también la con mayúscula. El artículo siempre se escribe con mayúscula. Aún así antepuesto o no de la preposición de. ¿Está claro? Finalmente, los hipocorísticos, apodos, alias, sobrenombres, pseudónimos. ¿Qué son los hipocorísticos? Son los nombres alternativos que tienen el mismo valor del nombre propio. Patti, por ejemplo, ¿a quién se dice? Charo, por ejemplo, ¿a quién se dice? Son hipocorísticos. No, Pancho, ¿quiénes son los Pancho? ¿A quién le dicen Pancho? A ver, muchachos, las chicas. ¿Cómo es su nombre de Pancho? Recuerdan ahora, todos están compungidos por la muerte del Papa Pancho. ¿Cómo se llamaba el Papa? Francisco.
Francisco. A todos los franciscos se dicen Pancho, ¿no? A todos los que son rosarios se dicen Charo. Esos son hipocorísticos. Los apodos, los alias también se escribe con mayúscula. Por ejemplo, Pati conoció a la Pulga. Pulga. ¿A quién le dicen Pulga? Al que se apellida Ruiz Díaz, al jugador, ¿ve? Y este Pulga, entre comillas, pero con mayúscula, con mayúscula. ¿De acuerdo, muchachos? Me parece que está claro, ¿eh? Es una cantidad más que suficiente de reglas, ¿ve? Los nombres propios y expresiones denominativas, ¿qué quiere decir? Se escriben siempre con mayúscula. Cuando son nombres de continentes, países, departamentos, distritos, ciudades, accidentes geográficos, como mares, ríos, montes, etcétera, se escriben con mayúscula. Si es que es parte del nombre, mucho cuidado acá. Por ejemplo, países, Europa, El Salvador, Perú, Ayacucho, departamentos, por ejemplo. Si digo, por ejemplo, a ver, Madre de Dios, ¿cómo escribo? Madre mayúscula del enlace que es preposición no, Dios sí, etcétera. Mucho cuidado aquí con las denominaciones que tienen antepuesto el artículo, como la, como el, como la, como el caso, por ejemplo, de La Habana. El artículo debería escribirse con minúscula, pero acá, ¿por qué está escrito con mayúscula? Porque es parte del nombre de ese lugar. A estos que son nombres de lugares se llaman topónimos. Aquí anotan al costadito, topónimos. Todos son topónimos hasta acá, ¿ven? ¿Qué es un topónimo? Nombre de lugares. De lugares. Cualquier lugar en el Perú, en América, en el mundo entero se llama topónimo. Quiero que me digan, muchachos, a ver, ¿dónde queda Habana? Cuba. Es la capital de Cuba. Y no solamente se llama Habana, sino se llama La Habana. La Habana. Y esta la es parte del nombre. Si es parte del nombre, se escribe con mayúscula. Pero si digo Amazonía, no es parte del nombre la, por eso está con minúscula. Amazonía nomás es el nombre. Villa El Salvador, aquí sí, Villa El Salvador, un distrito gigante en el sur de Lima, ¿verdad? La Ciudad de México, observen, esta es la capital de México. La no está escrito con mayúscula porque no es parte del nombre. ¿Cómo se llama la capital de México? Ciudad de México. Por eso está con mayúscula, pero el artículo no. Entonces recalcamos, si el artículo no es parte del nombre, se escribe con minúscula. Pero si es parte del nombre, se escribe con mayúscula. Los nombres de los accidentes geográficos, como por ejemplo, a ver, ¿a qué se llaman accidentes geográficos? Los fenómenos naturales como, por ejemplo, río, lago, laguna, archipiélago, puede ser inclusive puerto, quebrada, valle, todos esos accidentes geográficos se escriben en minúscula. ¿Están entendiendo? Salvo que fuera parte del nombre propio. En el caso, por ejemplo, esto vino varias veces en varios exámenes, el Mar Rojo. Mar es igual de accidente geográfico como río, lago, laguna, etcétera, se escribe con minúscula. Mar Rojo. Rojo con mayúscula. El río N. N es el nombre del río, pero río que es accidente geográfico se escribe con minúscula, minúscula. La cordillera de los Andes, un alumnito me dijo que profesor Cordillera, a mí me dijeron que se escribe con mayúscula porque es nombre propio. Sí, pues es nombre propio, pero solamente los Andes. Pero cordillera, según esta regla, es fenómeno geográfico, accidente geográfico, se escribe con minúscula. Al igual que las Islas Galápagos, isla, fenómeno geográfico. El lugar se llama Galápagos. El Cabo de Hornos,
Cabo con minúscula, fenómeno geográfico. No te vayas a olvidar y contradecir en esto, por favor. ¿Ah? ¿De acuerdo, muchachos? Cuando los sustantivos son genéricos, como vuelvo a repetir, océano, lago, acá está aclarando, que acompañan a los propios, van con minúscula. Sin embargo, va a ser con mayúscula, van con mayúscula cuando forman parte del nombre propio. Te estoy reiterando, ¿ves? Te estoy reforzando. Cabo Verde es parte del nombre. Cabo es fenómeno geográfico, pero como es parte del nombre, escribo con mayúscula. Mar del Plata, profesor, pero acá dijo Mar Rojo, mar con minúscula, es fenómeno geográfico, ¿no? Por eso va con minúscula. Pero en cambio acá Mar del Plata es parte del nombre. Es el nombre de una gran ciudad. A propósito, Mar del Plata, ¿dónde están mis queridos alumnos? Al igual que Río de Janeiro. Argentina. Argentina, muy bien. Y Río de Janeiro, este río es parte del nombre. Janeiro es lugar. Como es parte, no, el lugar nomás no se llama Janeiro, sino Río de Janeiro. Por eso que está escrito con mayúscula. Clarísimo, ¿verdad? De igual modo, las denominaciones antonomásticas, ¿qué quiere decir? Son usadas como alternativas estilísticas. ¿Qué quiere decir? Viejo mundo. Cuando decimos viejo mundo, ¿a qué nos referimos? A Europa. Tienes que escribir con mayúscula. La ciudad eterna, ¿dónde se dice? Justo donde murió el Papa ahora. Roma. Roma, ¿cómo se llama? La ciudad eterna. Ciudad eterna. Pero la no, el artículo no es parte del nombre, ¿eh? Del nombre antonomástico o nombre paralelo, ¿no? La Santa Sede, ahí está el Vaticano, ¿eh? Ciudad Blanca, por ejemplo. Ciudad Blanca con mayúscula. La Ciudad Blanca, la no. A propósito, ¿a qué lugar se llama la Ciudad Blanca? Habla, muchachos. Arequipa. Arequipa. Si digo la Ciudad Luz, ¿dónde queda? ¿También en Perú? No está en Perú. La Ciudad Luz, con mayúscula. La no, por supuesto. Es la capital de Francia. ¿Cómo se llama la capital de Francia? Habla, muchachos, cuidado de geografía. Capital de Francia. París, París. Sí. París, pues París. A París le dicen la ciudad luz. Bueno, entonces la ciudad luz con mayúscula, pero menos la ciudad. ¿Qué más? Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de zonas geográficas que abarcan varios países y que coinciden como áreas geopolíticas se escriben, ¿no? Se caracteriza por ser comunes, por ejemplo, en este caso que con... Por ejemplo, si digo América Latina, estos dos conforman una área geopolítica, vale decir grande, ¿no? Entonces prácticamente toda América del Sur, por eso escribo con mayúscula. Europa del Este, el cono norte, el cono sur, todo esos, por ejemplo, que son zonas geográficas de amplia extensión, se escriben con mayúscula. Vuelvo a repetir, Asia Oriental, Asia Occidental, se escriben con mayúscula porque son amplias zonas geográficas que abarcan grandes extensiones. Bien, muchachos, ¿hasta ahí vamos bien? Claro que sí. Aquí hay otro ejercicio interesante, ¿ves? Tres preguntitas apenas, ¿ah? A ver, determina el número de dígrafos, te expliqué en el enunciado. A ver, leo muy bonito esto, por favor. Te doy un tiempo más que suficiente, un par de minutos, para que me digas con exactitud cuántos dígrafos hay. En la segunda pregunta, señala la oración que emplea el correcto uso de letras. Empleo correcto de letra. Me refiero a mayúsculas o minúsculas. Y finalmente, marca el enunciado en el que se ha usado adecuadamente las mayúsculas. Todo lo que te expliqué. Si me dices esto en forma adecuada, estamos bien. Y si estamos así, estamos como el Quijote que cuando dijo a Sancho, ¿qué le dijo? Es señal que avanzamos, ¿verdad, mis queridos alumnos? Bien.
Un par de minutos para 3 preguntas. Quiero respuestas correctas, por favor.
Muy bien. Ahora sí, mis queridos alumnos, ¿cuál es la respuesta de la uno? ¿Cuántos dígrafos tenemos? 6. 6 dígrafos. A ver, por acá sí, 4, 8, 7, 6. A ver, verifiquemos. Pero todos, por favor, participen. Cuando dice el texto, el sol brilla sobre la playa y el viento. El sol brilla sobre la playa y el viento. ¿Cuál es el primer dígrafo? Participen, por favor. Doble L, doble L. Claro. Fonológicamente la L. La L, ya, correcto. Otro, sobre la playa y el viento. ¿Hay otro o no hay otro? No, no hay. No hay. Hasta ahí uno solo. Ya contamos, ¿ah? El viento suave mueve las hojas de las palmeras. ¿Hay o no hay? Suave mueve las hojas sobre las hojas de las palmeras. Claro que no hay. No. Seguimos. Joaquín y Charo se sentaron cerca a disfrutar. Hasta ahí sí hay. ¿Cuáles? En Joaquín y Charo. Joaquín la Q, correcto. Están En contando. el Che. Charo la Che, la recontra Che, muy bien. Ya, disfrutar no hay nada. De la tranquilidad. De la tranquilidad. ¿Hay alguno? Tranquilidad. La Tranquilidad, la Q. Q. Exacto, muy bien. Luego dice, sus pequeños jugaban en la arena. Hasta ahí. Pequeños. Pequeños Q, muy bien. Mientras avecillas volaban sobre el agua. ¿Cuál? Avecillas. Avecillas, la L. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Ah, ya, la duda, acá está. Agua, agua. La GU. ¿Esta será dígrafo? El dígrafo solamente No. con la E y con la I, pero acá está con la U. Por tanto, este sonita tiene su sonido, fonema. Aquí no hay dígrafo, ¿ah? Por si acaso, no es como a águila, por ejemplo. La aquí, ahí sí, ¿no? Pero acá no. Ya. Entonces, comprobado, ¿son 6 o 7? A ver, cuenten uno, 6. la L. ¿Qué más me han dicho? Cuenten, muchachos. No hay nada. La Q. Joaquín, muy bien, 2. Charo, 3. Che, 3. ¿Qué más? La Q. Tranquilidad. Ya están contando, ¿no? 4. 4. Pequeño Ya, 5. Y pequeños, sí. 6 avecillas. Avecillas, 6. Y no hay más. Efectivamente, son 6. Excelente, mis alumnos. Así es, la respuesta es la E. En la 2, señal de oración con empleo correcto de las letras. En la A La dice, C. puede ser. A ver, comprobemos. Si conocías la dirección, ¿por qué no llegaste? ¿Cuál es el error? Por con minúscula. Por la Si coma. conocías la dirección, coma, la pregunta, ¿por qué? Claro, si hay coma, esta debe ser con minúscula. Muy bien. El AB, el guardián nos dijo, volveré más tarde. Esto se llama, ¿qué cosa? Cita textual. Dijo, expresó, señaló, ¿quién? El guardián. ¿Cuál es el error? Está entre comillas, están 2 puntos. La V. V mayúscula. La primera palabra debe empezar con mayúscula. Volveré. Muy bien. A ver, en la C, no sé si voy a llegar, tal vez vaya otro día. ¿Está bien este tal vez después de los puntos suspensivos con mayúscula? Hablen. No sé si voy a llegar, tal vez Bien. vaya otro día.
¿Dice diferente o no dice diferente? Inclusive dice en su sentido opuesto, ¿ve? Acá dice, no sé si voy, y acá tal vez vaya, por supuesto, que eso es diferente, y está escrito con mayúscula, y eso está bien, ¿verdad? En cambio acá cuando dice, quisiera irme lejos, pero no lo haré en agosto, pero lo haré en agosto, eso está complementando que se va a ir, pero a esta fecha, esto debe estar con minúscula, y cuando dice, ¿te reuniste con los socios? Respóndeme ahora. ¿Cuál es el problema? Acá no hay coma. Respóndeme con Respóndeme, mayúscula. la R debe estar con mayúscula. Muy bien, la respuesta es la C. Dos, la C. ¿Ya ven, mis queridos alumnos? La tercera pregunta marca el enunciado en el que se ha usado adecuadamente las mayúsculas. ¿Cuál me han puesto? La E. ¿Y por qué no la A? ¿Cuál es el error en la A? En Pedro del del. Río será el nuevo representante del Cairo y la Haya. ¿Cuál es el error? En del. Pedro del Río, Pedro el nombre, este de o del, que son preposiciones, debe estar con minúscula porque está el nombre. Ahí está el error, ¿ve? Del debe estar con minúscula. En la B, ¿cuál es el error? En el continente de África está el archipiélago de Cabo Verde. ¿Cuál? ¿Cuál? Continente Hay dos errores. y en cabo. Continente minúscula y cabo debe ser con mayúscula. Pero profesor, usted dijo que es accidente. Sí, pues es accidente geográfico, pero debe estar con mayúscula porque es parte del nombre. Ese lugar no se llama solamente Verde, sino Cabo Verde. ¿Ya ve? ¿Y por qué no la sé? ¿Qué pasó? En Creo que la. la ya visitó la ciudad. ¿Cuál es el error? La con minúscula. La, ¿cómo se llama el seudónimo? Pulga. La debe estar con minúscula, no es parte del nombre. Y pulga debe estar entre comillas. Pulga. Dos errores, ¿ve? La minúscula y pulga entre comillas. Lo demás está bien. En la D, ¿cuál es el error? La acogedora ciudad de La Paz se encuentra en Ciudad. América del Sur. En ¿Cuál? ciudad. Ciudad. Ciudad debe estar con minúscula, claro, porque no es parte del nombre. El nombre es La Paz. A propósito, ¿dónde está? ¿En qué país? Bolivia. Bolivia, muy bien. Entonces acá te está preguntando dónde está adecuadamente. Comprobemos la última, debe ser. El Mar Muerto es un lago hipersalino situado en Oriente Próximo. Oriente Próximo, Oriente Medio, correcto. ¿Cuál es el error, muchachos? ¿O no hay error? Mar debe No estar hay con mayúscula, con minúscula. con minúscula, porque es fenómeno geográfico, no olviden esto, vino inclusive en un examen final, de ingreso, que le ha puesto Mar Muerto, Mar Negro, Mar Rojo, y eso siempre con minúscula, ¿por qué? Fenómeno geográfico. Ya, muy bien, la respuesta la E. Excelente, mis alumnos, ¿cómo estoy dudando? Sí saben, mis alumnos. Pero ojalá que participaran todos, eso es mi preocupación. Profesor, Sí, te escucho. la 2 era la C, ¿verdad? La 2, sí. ¿Por qué? ¿Tienes alguna duda? No sé si voy a llegar, tal vez vaya otro día, ahí está, ¿ve? En este caso es su uso correcto porque está diciendo semánticamente, o sea, por significado son opuestos. Voy y vaya otro día, tal vez es una posibilidad, ¿ve? Eso está bien. No está complementando. Si estuviera complementando, como en este caso, ¿ve? Quisiera irme lejos, pero no lo haré. Este pero está complementado aquí. Este debe estar con minúscula. Pero como este está indicado, tal vez vaya otro día, un aspecto ligeramente diferente a esta primera, no lo complementa, después de los puntos suspensivos se escribe con mayúscula. La respuesta la C. ¿Dónde subimos? A ver por acá, muchachos. Este es el ejercicio 2. Ahora es el ejercicio 3. A ver esta diapositiva. Nada.
Se escribe con mayúscula. Todos los nombres propios, expresiones denominativas, nombres institucionales, como por ejemplo organismos, departamentos, etcétera, todo lo que corresponde, por ejemplo, al Estado, ¿no? ¿Cuáles son los organismos? Los ministerios, por ejemplo. Todos los nombres de ministerios se escriben con mayúscula, como Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de no sé cuántos, con mayúscula, porque tiene valor de nombre institucional. Sus departamentos, sus secretarías, sus divisiones administrativas se escribe con mayúscula. La Liga contra el Cáncer, institución. La Orden de Frailes, ahí está. Cuando dice Orden Franciscana, en ese caso no, tiene que tener valor de nombre propio. Departamento Municipal es una división administrativa. Universitario de Deportes, el equipo campeón del Perú. No, no hay mejor que Universitario de Deportes. Bueno, pueden decir algunos, cuidado. Se escribe con, si dijera Alianza Lima, también Alianza y Lima con mayúscula. Juntos por el Perú, partidos políticos, conjunto musical, los quipus, Lima Plaza Sur, tiene nombre de valor de empresa institucional, Real Plaza, etcétera. Todas estas se escriben con mayúscula, con mayúscula. ¿Qué más? También las alternativas son antonomásticas de las selecciones deportivas nacionales, por ejemplo, hoy la Roja. ¿Cuál es la Roja? La selección de chilena, ¿no? De Chile, o puede ser también española, enfrentará a la Vinotinto. ¿Y qué es la Vinotinto? La de Venezuela. Si es así, un nombre alternativo o nomástico, o sea, otra forma de decir, ¿no? En selecciones deportivas se escribe con mayúscula. Roja, Vinotinto, azul celeste, etcétera, etcétera. Los determinados sustantivos cuando designan a entidades y organismos de carácter institucional también se escriben con mayúscula, pero no, digamos, cuando están especificados o cuando se generalizan. Por ejemplo, el ejército peruano, mayúscula, ¿ve? Ejército peruano, peruano, ¿por qué no, profesor? Porque es gentilicio. Gentilicio quiere decir cuando dice de qué lugar es, dónde es su procedencia, su nacionalidad. Eso se escribe con minúscula. Puede decir ejército alemán, alemán con minúscula. Ejército peruano, ahí está, por eso con minúscula. Ejército ruso, minúscula. Pero cuando digo el gobierno, la marina, la iglesia, etcétera, se escriben con mayúscula porque tienen valor de nombre institucional. Por ejemplo, la iglesia. Si dijera, por ejemplo, la iglesia católica prohíbe el aborto. Iglesia escribo con mayúscula porque es nombre institucional. Se refiere al máximo representante de la iglesia católica, por decir, sacamos Roma, hasta el último sacerdote católico. Pero su derivado, si dijera, los domingos voy a la iglesia de mi barrio, eso no tiene valor institucional, sino se refiere a la capilla de mi barrio y escribo con minúscula. Aquí hay una aclaración. Con mayúscula cuando se designa la institución, esto no olviden. El ejército realizará, en este caso no está refiriéndose al ejército como institución, sino a todos los soldados, etc. ¿No? Entonces, la policía, de igual modo, cuando dice la policía es en forma genérica, pero si dijera la policía tiene un ordenamiento tal, no sé qué, ahí sí se refiere como institución y debo escribir con mayúscula. En función de los nombres propios o expresiones denominadas, cuando digo, por ejemplo, se refiere a épocas de derivación geológica, histórica, etcétera, siempre escribías con mayúscula. Por ejemplo, si digo el Paleolítico, la Edad de los Metales, siglo de las Luces, la Antigüedad, el Tercer Reich, etcétera, todos estos son nombres propios que expresan denominaciones de la historia, de los grandes movimientos de la historia, las divisiones geológicas o
las paleontológicas, etcétera, la historia, cómo es la evolución de la Tierra, por ejemplo, ¿no? La precámbrica, el Mioceno, Paleoceno, eh, Cretáceo, inferior, superior, Jurásico, etcétera, etcétera. Pero si se emplea el sustantivo genérico era o período, se escribe con minúscula ambos componentes. Por ejemplo, si digo la Cenozoica, por acá está. Si digo la Cenozoica, Cenozoica se escribe con mayúscula. Pero si digo la era Cenozoica, allí es con minúscula. Porque está antepuesto de la palabra era, o en todo caso de la palabra período. Si dijera, por ejemplo, solamente el Carbonífero, entonces será con mayúscula. Pero si digo la era carbonífera o el período carbonífero, si está antepuesta la palabra era o período, se escribe con minúscula. Eso anoten, por favor. Ha venido en varios exámenes, varias pruebas. ¿Qué más? Las denominaciones de los acontecimientos históricos más grandes, ¿no? Por ejemplo, la primavera de Praga, gran acontecimiento con mayúscula. La Gran Depresión, la Reconquista, la Contrarreforma, son grandes movimientos históricos por su importancia, ¿no? Se escribe con mayúscula, nos dice la regla. La Semana Trágica, por ejemplo, la Cisma de Occidente, etcétera. O grandes acontecimientos, por ejemplo, las guerras, por ejemplo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial con mayúscula. Ya se viene la Tercera Guerra Mundial, muchachos, con mayúscula. Si los acontecimientos son puntuales y no dan nombre a periodo histórico, va con mayúsculas solo los nombres propios. Por ejemplo, estudié sobre el tema de la Bastilla, Bastilla con mayúscula. El descubrimiento de Normandía, el descubrimiento de América, Normandía, América, etcétera, pero descubrimiento no. No, porque dice cuando son expresamente puntuales a periodos históricos. En ese caso, con mayúsculas solo el nombre propio. Descubrimiento no es nombre propio, por eso va con minúscula. No les digo que esta es una gran cantidad. Hay más de 280 reglas en el uso de mayúscula y minúscula. Cuando hablamos en función de nombres propios y expresiones denominativas, las guerras, combates, batallas, estas se escriben, si son genéricas, guerra, combate, batalla, se escribe con minúscula. Pero si acompañan a nombres propios, obviamente se escribirá solamente el nombre propio con mayúscula. Vuelvo a repetir, guerra, combate, batalla con minúscula. Acá dice, la guerra de los 100 años. 100 años escribe con mayúscula, pero guerra no. La batalla de Ayacucho, Ayacucho con mayúscula, pero batalla no. El combate con minúscula, hagamos no. Esto también tengan en cuenta. Los nombres de los conflictos mundiales, ya te dije, Primera Guerra, Segunda Guerra, Tercera Guerra, que ya se viene, con mayúscula, con mayúscula. ¿Qué más? Las palabras significativas que forman parte de denominaciones de imperios y revoluciones, ¿no? Los adjetivos gentilicios en minúscula. Ejemplo, la revolución industrial es sí con mayúscula. Pero si dijera la revolución, perdón, de claveles también con mayúscula. La revolución rusa, solamente revolución y rusa no, porque es gentilicio. Anoten que es gentilicio en lugar de origen de la nacionalidad que tiene ese evento, ¿no? El Imperio Romano, ahí está, ¿ve? Imperio Romano, minúscula, Imperio Maya, minúscula, Imperio de Occidente, por ejemplo. Imperio de los Incas, Imperio mayúscula, Incas minúscula, porque es gentilicio. Los nombres de los grandes movimientos artísticos solamente tienen que ser 4 grandes movimientos artísticos en todo el mundo, se escriben con mayúsculas. ¿Cuáles? Renacimiento, barroco, neoclasicismo y romanticismo. Estos son los únicos grandes movimientos culturales que se escriben con mayúscula. No te vayas a olvidar, Renacimiento, barroco, neoclasicismo y romanticismo. Pueden estar acompañados de gentilicios, y bien sabes que los gentilicios escriben con minúscula, francés, tardío,
alemán, etc. Los otros movimientos culturales o artísticos como vanguardismo, indigenismo, surrealismo, etc., se escriben con minúscula. Los únicos que se escriben con mayúsculas son estos cuatro: Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo y Romanticismo. Cuando hay nombres propios y expresiones denominativas como título de libros, de obras, películas, cuadros, artísticas, todo, programas, por ejemplo, se escriben con mayúscula. Cuando hizo un resumen de la Odisea, Odisea con mayúscula, pero el artículo no. Porque la obra se llama Odisea, Ilíada, Divina Comedia. El artículo no es parte del nombre, por eso se escribe con minúscula. Un mundo para Julius, esto sí es una obra, y se escribe con mayúsculas solamente la primera, solamente la primera. También las palabras de los títulos, por ejemplo, el Quijote con mayúscula, la Celestina, etcétera, se escribe con mayúscula. Leyeron El Comercio, nombre, por ejemplo, de periódicos, todos los nombres, los 2 o 3 nombres que tiene se escriben con mayúscula, tanto de periódicos, de revistas. Los libros sagrados con mayúscula, Biblia, Sagradas Escrituras, parte de la Biblia, Nuevo Testamento, el Corán, etcétera, se escribe con mayúscula. Los nombres de las licenciaturas, etcétera, se escriben, por ejemplo, carreras, por ejemplo, de Derecho, Ingeniería Mecánica de Fluidos, Lingüística Hispánica, se escribe con mayúscula cuando son carreras o asignaturas, ¿no? Tienen un valor correspondiente a nombre propio. Por ejemplo, los grandes tratados, convenciones, etcétera, como están viendo, se escribe con mayúscula. ¿Qué más? Los nombres propios de expresiones denominativas religiosas, por ejemplo, Dios, Alá, Jehová, El Salvador, el Señor, o también cualquiera de ellas se escribe con mayúscula porque tienen valor de nombre propio. Los nombres de seres mitológicos, Clio, Polifemo, Pegaso, etcétera, se escriben con mayúscula. Las funciones de nombres propios denominativas, por ejemplo, cuando en contexto astronómico, ¿no? Los nombres de planetas, satélites se escriben con mayúscula. En el caso de palabra Tierra, Sol, Luna, si son nombres genéricos, se escribe con minúscula, ¿no? Los nombres del zodiaco con mayúscula, pero siempre y cuando esté antepuesto de la palabra signo, signo del zodiaco, signo zodiacal, ¿no? ¿Qué más? Los nombres de eventos, festivales, conciertos se escribe con mayúscula. Los nombres de festividades religiosas, Semana Santa, que ya pasó, por ejemplo, fiesta de sacrificio, Día de la Lengua, etcétera, se escriben con mayúsculas. Nombres de los premios, Premio Nobel, ahí está, Premio Cervantes, Oscar, etcétera, se escriben con mayúscula, ¿no? Con mayúscula también todos los nombres, por ejemplo, de empresas, marcas de como Ford, por ejemplo, como, perdón, el tifón Fred. Ya, en este caso, cuando va con nombres de fenómenos geográficos grandes, huracanes, tormentas, con mayúscula. Las mareas y nombres con marcas también, toda Coca-Cola, Toyota, etc. Nombres de animales u objetos singulares, uno solo, chita, búfalo, etc. Eso se llaman zoónimos, se escriben con mayúscula. De igual modo, los nombres con latinismos, el primer elemento nada más. Félix Silvestre, acá tiene 4 palabras, solamente se escribe con mayúscula la primera nada más. ¿Ve? Las siglas, por supuesto, con mayúsculas, así como las abreviaturas. Bien, muchachos. Creo que ya el tiempo nos sobrevino. Yo les dejo estos 3 ejercicios. A ver qué sigue por acá. Con minúsculas, esto por favor. Todos los nombres de cargos, están viendo. Por muy presidente, congresista, director, decano, rector, etc., escriben con minúscula. Los puntos cardinales, los que no señalan directamente la brújula, con minúscula.
nombres imaginarios que dividen la Tierra, por ejemplo, hemisferio, Ecuador, etcétera, se escribe con minúscula. Los nombres de las enfermedades, diabetes, etcétera, todos con minúscula, salvo que dijera, por ejemplo, la referencia del médico que lo trata. Digo, enfermedad de Parkinson, Parkinson fue el médico que lo descubrió, esa sí escribo con mayúscula, siempre y cuando dice antepuesta de enfermedad o síndrome, por ejemplo, mal, virus, por ejemplo, ¿no? Religiones, todos los nombres de religiones con minúscula, cristianismo, islam, etc. Nombre de lenguas, inglés, francés, alemán, con minúscula, monedas, dólar, peso, con minúscula. Los días, meses de la semana, lunes, martes, jueves, enero, febrero, primavera, verano, con minúscula. Las profesiones, ingeniero, médico, profesor, con minúscula. Ciencias y disciplinas, todas con minúscula, química, física, lingüística. Raza de animales, todas las razas, alemán, dálmata, etcétera, salvo que estuviera de por medio el topónimo, tigre de Bengala, mayúscula B, gato de Angora, ¿de dónde es? De Angora es un lugar, ahí se escribe con mayúscula, perro de Terranova, por ejemplo. Los principios activos de los medicamentos, también con minúscula, y todos aquellos que tienen marca propia, eso sí, con mayúscula. Bien, mis queridos alumnos, les dejo estas dos tareas para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio 3 y 4 y en la próxima clase me dicen exactamente cuál es la respuesta. Bien, están viendo, es un tema bastante amplio de mucha importancia. Muchas gracias por su atención, mis queridos alumnos. Vamos a dar por terminado aquí nuestra clase. Gracias, profesor. De Cuídese. igual modo, a ustedes, gracias por su atención. Será hasta la próxima clase. Me desarrollan estos dos ejercicios, la 3 y la 4. Por favor, voy a revisar la próxima clase. Muchas gracias, mis queridos alumnos. Voy a dejar